Bienvenidos a todos los instaladores, los armadores y los diseñadores de cocinas integrales. A continuación vamos a ver el tema acerca de las instalaciones hidráulicas y las instalaciones eléctricas en la cocina integral. Hay que saber hacia qué lado abre el refri, de qué lado trae el cable de electricidad, el horno de microondas, de qué lado trae el cable de electricidad, la estufa y de qué lado el gas, cómo bajan los tubos. Pero también recuerdo que una vez cuando yo trabajaba de ayudante, el maestro estaba perforando y rompió un tubo de agua. Fue por el silicón y llenó de silicón ese espacio. Es un problema grave. Aunque sepamos las medidas y por dónde corren los tubos, yo siempre recomiendo preguntarle al dueño de la casa por dónde pasan las tuberías. Y cuando estamos en obra, hablar directamente con el plomero y preguntarle lo que necesitamos saber. El Cocinator. Las guías mecánicas expresan gráficamente las características que deben tener paredes, pisos, techos y pasillos para que los equipos y artefactos, en este caso de la cocina, funcionen según lo planeado. Aquí entonces tenemos el diseño de nuestra cocina, que como pueden ver aquí está la entrada con su puerta, ahorita vamos a ver cómo abre. Y este es generalmente un pasillo. Así este lado de acá continúa la casa y en la parte de arriba tenemos un plafón que nos permite llegar los muebles hasta el techo. En la parte de arriba tenemos unos spots para reflejar la luz en nuestros gabinetes y en la piedra. Esta piedra de aquí que se llama salpicadero o backsplash. Vamos entonces a empezar por la puerta y tenemos que abre hacia un lado y abre hacia el otro. Pero como ustedes pueden ver, cuando se abre esta puerta, se puede encender la luz desde este apagador que estamos señalando. Muchas veces cuando entramos a una cocina y abrimos la puerta, la misma puerta obstruye el encendido y apagado de la luz, lo cual está muy mal, ahí no pensaron bien. El cual tiene una altura de 120 centímetros. Y esa altura se corresponde con estos otros apagadores que estoy señalando y que quedan entre los muebles inferiores y los muebles superiores. Y enseguida tenemos el refrigerador y vemos que para el refrigerador existe un contacto, una toma de corriente que tiene la altura de 40 centímetros, la misma que tendrá la estufa y ahorita vamos a ver. Las puertas de los refrigeradores abren hacia la derecha, permitiéndonos almacenar la comida e inmediatamente después ponerla en esta parte de aquí. Y aquí tenemos otro electrodoméstico que es el horno de microondas, el cual voy a ocultar. Algunos centímetros más tarde. Y se puede ver que también tiene su contacto en el lado derecho, donde generalmente existe el cable para no tener que pasar los cables entre los gabinetes, lo cual se ve muy mal. En la parte de abajo tenemos un cajón, puesto que muchas veces agarramos algo congelado, lo metemos al horno de microondas y nos servimos aquí mismo sin necesidad de continuar utilizando la cocina. Aquí mismo podemos agarrar un cubierto, un cuchillo, unos platos, o igualmente podemos servirnos un café, utilizar la tostadora y la vamos a conectar en este enchufe que tenemos aquí. Bien, una vez que sacamos la comida del refrigerador, que la preparamos para lavar, le quitamos alguna basura que venga del mercado. Tenemos nuestra tarja o fregadero. Tenemos que la profundidad de la tina del fregadero es de 15 a 25 centímetros. Sí es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que cada vez más, por cuestión de moda, los fabricantes están haciendo unas tinas más profundas. Metemos las manos para lavar y... ¡ah! 2 horas después. Generalmente los tubos para las tomas de agua bajan del techo y el lado derecho es de agua fría y el lado izquierdo de agua caliente, teniendo una distancia entre tubo y tubo de 15 centímetros de centro a centro. Estas tomas de agua que estoy señalando van a 65 centímetros del nivel del piso terminado
y este tubo de desagüe va a 50 centímetros. Por cierto, tenemos en este canal videos acerca de cómo hacer cajoneras, muebles para horno de microondas y también de cómo instalar este tipo de tarjas. En este caso voy a quitar este mueble para que se vea que yo le he quitado el respaldo y más bien le pongo 2 tiras de refuerzo para que puedan caber en esta parte de aquí las tuberías y no nos toque estar cortando nuestro mueble a la hora de la instalación. Después de lavar nuestros alimentos, muchas veces tenemos que utilizar la licuadora para poderlos cocinar. Entonces por eso aquí se encuentra este contacto que, como ya dijimos, está a 120 centímetros del suelo. En la parte de arriba tenemos una campana decorativa. También tenemos un contacto para conectar la campana. En el caso de que sea una isla, el contacto debe de ir en la parte del techo. Y este contacto tiene una altura de 180 centímetros. Te invito a suscribirte a este canal, en donde vemos todo acerca de cocinas integrales, desde el diseño, armado e instalación. Ahora que tenemos todo licuado, vamos a cocinar. Y aquí les muestro la razón por qué mis cajones no llegan hasta el fondo del mueble, sino que llegan hasta 10 centímetros antes para no obstruir las tuberías. Voy a quitar este mueble. Y aquí tenemos un contacto que tiene la misma altura que tiene el contacto del refrigerador, que es de 40 centímetros, pero este es para la estufa. Las estufas tienen el cable de electricidad del lado izquierdo y la conexión para gas del lado derecho. En mi país no existe una norma acerca de la altura de esta salida con válvula, pero siempre se nos da la indicación de que no doblemos la manguera, porque muchas veces cuando empujamos una estufa completa de esas que tienen horno, está la manguera y el respaldo de la estufa hace esto con la manguera y la dobla, provocando un daño progresivo en esta parte de aquí de la manguera. Por lo tanto, en este caso hemos puesto una válvula ya doblada y la manguera no se va a doblar hacia el frente, sino hacia un lado. Y la base sobre la que están sentadas los muebles es de 15 centímetros de altura, también la podemos hacer de 20 o de 10, y el ancho de la base es de 50 centímetros, ya que nuestros muebles tienen 60 centímetros de profundidad, y así quedarían nuestros muebles montados sobre la base. Esta base debe estar perfectamente bien nivelada, y si no lo podemos hacer, entonces mejor le encargamos el trabajo al carpintero que haga una base de madera. Como les dije al principio, tengo este plafón que me permite que mis muebles lleguen hacia el techo. Entonces tengo 90 centímetros de los muebles gabinetes inferiores, 60 centímetros para trabajar libremente en la cubierta y 60 centímetros para los muebles superiores, lo que me da un total de 210 centímetros de altura del piso al techo. El grosor de las paredes es de 15 centímetros. Ahora sí, una vez cocinada la comida, vamos a servir en platos. En esta parte de aquí agarramos los cubiertos de estos cajones y aquí voy a dibujar una barra para que no se me haga tan largo el trayecto después de servir mis platos hacia el área de comida. Espero que sean de utilidad estas medidas que hemos mencionado. No olvides suscribirte a mi canal, compartir la información, dar like. Si tú eres una persona que apenas está iniciando y tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Pero si tú eres un experto que quiere apoyar a la comunidad, te invito a que me ayudes con tu punto de vista y también tal vez a resolver algunas dudas que estén en los comentarios. Me despido de ustedes y los invito a estar pendientes de un siguiente video. Hasta la vista, baby.